Ya, muy bien. Entonces, a ver, cuando nosotros hablamos del área de cardiología, pues tenemos que tener en cuenta lo siguiente, ¿no? ¿Cuál es el sistema nosotros que anatómicamente siempre vamos a recordar? Empezamos que el sistema cardíaco tiene un sistema de conducción eléctrico, ¿correcto? Este voy a empezar por el nodo sinoauricular, que lo tenemos ubicado, nodo sinoauricular, o también llamado el marcapaso, que es donde inicia la activación y la fase cardíaca, ¿correcto? La fase eléctrica. Luego tenemos los músculos de la aurícula, que son zonas por donde se van a transmitir estos impulsos eléctricos que les mencioné que se inician en el nodo sinoauricular. Atraviesan el sitio de unión del aurículo ventricular, el tabique. Posteriormente tenemos el haz común, ¿ya? De las vías eléctricas, las ramas del haz común, las ramas del haz de His también llamado, los fascículos eléctricos por donde se va a transmitir el impulso eléctrico, las fibras de Purkinje y los músculos ventriculares. Esta es la secuencia por la cual va a continuar la fase eléctrica, ¿correcto? Para el sistema de conducción eléctrico y lo que va a permitir la contracción rítmica de las aurículas y de los ventrículos, ¿correcto? En una secuencia. Ahora, esta despolarización, cuando nosotros lo vemos a nivel de la fibra muscular, vamos a ver qué cosa tenemos. Lo primero proceso es la polarización, reposo, la célula está polarizada, o esta célula está en reposo, o cuando ya empieza el impulso cardíaco, se da una contracción o despolarización, ¿ya? Ahora, posterior a esta despolarización, nosotros vamos a tener la fase de recuperación, la repolarización. Entonces, empezamos a ver. Despolarización, repolarización. Se contrae, se recupera, ¿correcto? Despolariza, repolariza. Y un estado de reposo, el cual es muy escaso poder encontrar la célula, es un estado de polarización. Y antes siempre encontramos contracción, recuperación o relajación. Sístole, diástole. Entonces, una sístole hablamos de una despolarización y una diástole hablamos de una repolarización. ¿Ya? Por ejemplo, acá tenemos la célula polarizada en reposo. ¿Ya? En la parte externa tenemos carga positiva, en la parte interna carga negativa. Esta es una célula en reposo. ¿Ya? Pero esta célula se empieza un proceso de despolarización. O sea, ya empieza el proceso de la contracción, en la cual se va a polarizar de forma inversa, de lo que estaba acá, parte externa positiva y parte interna negativa, va a cambiar. O sea, significa que la célula se está polarizando y una despolarización, ¿correcto? En la cual las cargas positivas van a ingresar y en la parte interna de esta célula se va a cargar positivamente. O sea, vamos a migrar de un estatus negativo a un estatus positivo. Por eso el sentido del vector. ¿Ya? Entonces, no se olviden, la despolarización va en un estado de un estatus negativo a un estatus positivo. Ya lo tenemos la célula despolarizada, ya está en contracción, ya se despolarizó, ya está, lo tenemos en ese estado. Ahora, posteriormente, vamos a ver la repolarización. ¿Cuándo? Es el estado inverso. O sea, lo que está positivo, negativo. Este sería el sentido del vector, pero en una fase de repolarización. Entonces, no olvidemos, por favor, en una despolarización, o sea, en un estatus de contracción, va de la carga negativa a positiva. En ese sentido va el vector. Por eso que siempre vamos a ver en todas las fibras del electrocardiograma o los esquemas que encontramos en los libros, que el vector va desde el sentido de las aurículas al ventrículo. En ese sentido siempre lo dibujan los vectores. Y las cargas de la aurícula negativo al ventrículo positivo. O sea, en ese sentido significa que se va despolarizando, se va produciendo la contracción de las células cardíacas, ¿ya? Mientras que en el sentido de la repolarización va en sentido opuesto. Continuemos. Ahora, entonces, como le mencioné, en el sentido de la despolarización, veamos acá lo que les acabo de mencionar. El sentido negativo a positivo, ¿ya? Una despolarización, una contracción. Acá tenemos una cavidad cardíaca,
Mientras que en la repolarización, el sentido opuesto. ¿Correcto? Ahora, cuando nosotros, esto nos va a servir para el estudio del electrocardiograma, que va a estudiar las oscilaciones de cómo se va a dar el voltaje de esta vía. Y nosotros tenemos acá este triángulo que fue conocido como el triángulo de Beethoven, en la cual vamos a ubicar las derivaciones 1, 2 y 3, ¿correcto? Y los sentidos de la despolarización, como les he mencionado, ¿no? ¿Ya? Sigamos. Ahora, también tenemos las derivaciones unipolares, que vienen a ser estas, ¿no? El ABR, el ABL y el ABF, en las cuales nos van a permitir observar la vía cardíaca de diferentes caras. Cara anterior, cara posterior, cara lateral y cara inferior. ¿Ya? También tenemos las derivaciones precordiales, que es el sitio donde se van a ubicar. Aquí los tenemos y lo pueden revisar ya posteriormente, ¿no? Las 5 derivaciones precordiales, donde se deben ubicar para tener el registro electrocardiográfico. Ahora, ¿cuál es el papel de este electrocardiograma, no? Vamos a ver acá. Tenemos, a ver, el tiempo, cuando nosotros registramos en el electrocardiograma que cada cuadradito son 0.04 segundos, cada uno de estos chiquititos, ¿ya? Y el voltaje, de igual manera, cada uno de estos cuadraditos me va a dar 1 milímetro, 0.1 milivoltios, ¿ya? Por lo tanto, si son 0.04 segundos cada uno multiplicado por 5, serían 0.2 segundos. En el registro electrocardiográfico, como ustedes han visto y ya conocen, tenemos las ondas. Tenemos la onda P, luego tenemos el segmento PR, que es muy importante, ¿ya? La onda P, el segmento PR. La onda P lo que me va a indicar vienen a ser la contracción auricular, no se olviden, ¿ya? La contracción auricular. El segmento PR es el segmento isofásico, o sea, no hay carga para arriba ni para abajo, es un segmento neutro isofásico que me va a indicar el paso de la contracción entre la aurícula y los ventrículos. La contracción ventricular se registra acá en el segmento QRS, ¿ya? En el segmento QRS aquí, el segmento QRS que viene a ser el registro de la contracción ventricular, ¿correcto? Luego tenemos nuevamente una onda isofásica que viene a ser el segmento ST para el registro a nivel de la onda T y la onda U, que vienen a ser la parte de la porción ventricular, ¿ya? Vamos a verlo posteriormente. Aquí empezamos con la onda P, ya, es importante. En la onda P nosotros vamos a tener el registro de las aurículas. Y recuerden, por favor, primero la contracción se da de la aurícula derecha y posteriormente de la aurícula izquierda, ¿ya? Entonces, en una gráfica mental vamos a partir en dos, la onda P. Aquí la dividimos. ¿Qué pasa si hipotéticamente la curva se dispara, por ejemplo, así? Viene por acá. Ahí, y luego viene otra acá. O sea, se bifurca, se separa en dos zonas la onda P. Entonces, eso nos indicaría un aumento de la dilatación en la aurícula derecha. Problema acá, aurícula derecha. Y si fuera, por ejemplo, acá regular y acá es creciente, el problema estaría ubicado en la aurícula izquierda. Entonces, eso no olvidar, por favor. Primero la aurícula derecha y luego la aurícula izquierda. ¿Ya? Una línea hipotética que ustedes tienen que graficar cuando se evalúa el electrocardiograma. ¿Ya? Ahora, ¿qué características tiene esta onda P que nosotros hemos evaluado, no? Nos indica la fase de la contracción o la de la despolarización auricular, ¿ya? La duración, ahí lo tenemos, el voltaje, y ustedes lo van a encontrar positiva en qué derivaciones, en la derivación 1, en la ABF y en la B6. Este es importante, por favor, recuerden al menos para su examen, ¿ya? ¿Dónde vamos a encontrar la onda P? ¿En qué características la tenemos? ¿Ya? Y el sitio idóneo donde podemos encontrarlo es la derivación 2. Ahora vamos a ver unas alteraciones de la onda P, como les he mencionado, ¿no? La onda P lo que nos indica son las contracciones auriculares, ¿no? La contracción, primero la aurícula derecha y luego la izquierda. Entonces tenemos, a ver, si esa alteración de la onda P está aumentada en el tiempo, entonces significa que hay un crecimiento auricular, ¿ya? Pero está aumentada en voltaje, ¿ya? Voltaje, o sea, en altura. ¿Qué significa el crecimiento auricular? Derecho,
Esto es importante, ¿ya? Ahora, cuando no tenemos, por ejemplo, si están ausentes siempre los ritmos, ¿qué cosa nosotros vamos a sospechar? Taquicardias, ¿ya? O cuando hay extrasístoles, ¿ya? Principalmente, doctores, recordemos esto, las dos primeras características. En el complejo QRS, nosotros lo que vamos a evaluar las ubicaciones, la onda Q, la onda R y la onda S. Eso está relacionado con la porción ventricular, o sea, la despolarización ventricular, ¿correcto? ¿Ya? La despolarización ventricular. O sea, hay que recordar su duración, o sea, el ancho, ¿ya? La duración, el ancho, 0.08 segundos. O sea, ¿cuánto? 2 cuadraditos. Así, de forma práctica, 2 cuadraditos nada más el QRS. ¿Qué pasa, doctor, si mi QRS lo encuentro en 3 o en 4 cuadraditos? Ese es un QRS ensanchado, o sea, hablando en términos toscos, ancho, grueso. ¿Eso qué nos indicaría? Nos indicaría que este QRS, su duración se está ampliando, está demorando ese QRS, mucho tiempo está pasando. ¿Y qué crees que se puede ver? Puede verse un bloqueo de rama, ¿no? Puede verse un defecto en la despolarización. Entonces, muchas hipótesis. Pero a nivel ustedes de pregrado, por favor, deben recordar QRS 0.8 segundos. 0.08 segundos, o sea, 2 cuadraditos. El voltaje, o sea, la altura, es variable, es cuestionable todo eso. Y la morfología también es variable. Pero, por favor, no olvidar, son 2 cuadraditos lo que tenemos acá en el QRS. ¿Ya? Vamos a ver las formas del QRS que nosotros vamos a tener acá. Tenemos, a ver, un complejo QRS. Vamos a ver, inventamos. Aquí las tenemos las formas variables del QRS, ¿correcto? De acuerdo a las derivaciones, ¿ya? Son variables, pero lo que no debemos recordar es su duración, 0.08 segundos. Ahora, doctor, ¿qué pasa si mi QRS está ensanchado? O sea, el aumento de la duración, más de 2 cuadraditos. Como le mencioné, puede verse a múltiples causas. Tenemos, por ejemplo, crecimiento ventricular, preexcitación ventricular, extrasístoles. Aquí le tenemos las diferentes causas. O principalmente la hiperpotasemia. ¿Ya? Doctor, ¿y qué pasa si tengo un QRS gigante, exageradamente gigante? ¿Ya? Ahí, entonces, eso puede verse el crecimiento ventricular también, por sobrecargas. Y si tengo un QRS muy, muy pequeño, de una disminución de voltaje, por ejemplo, ya, esto lo vamos a calcular con la suma de R, ya les voy a explicar después. Esto se ve en pacientes obesos, ya, en pacientes obesos. Entonces, a nivel de pregrado, recordemos la duración del QRS, dónde se ubica, qué se debe, y el aumento y disminución. Esa es la forma práctica que ustedes deben recordar. Tenemos la onda T. En la onda T nosotros debemos ver la duración. ¿Cuánto dura? 0.2 segundos. O sea, ¿cuántos cuadraditos son? Miren, cuenten, cuenten conmigo. 1, 2, 3, 4, 5. 5 cuadraditos. Cada uno de estos cuadraditos tiene 0.04. ¿Ya? Por 5 son 0.2. Entonces, ustedes como alumnos pueden aprendérselo así. El QRS, recuerden, 2 cuadraditos. Y la onda T, 5 cuadraditos. Ya, 5, o sea, 0.2 segundos. ¿Correcto? Es lo que nosotros vamos a ver. Y en la altura tenemos acá el voltaje, puede ser hasta 0.5. O sea, 3 cuadraditos aproximadamente. ¿Ya? ¿Qué cosa nos representa la onda T? La repolarización ventricular. O sea, la recuperación del ventrículo. Entonces, ¿quién nos hablaba de la contracción ventricular, de la despolarización? El complejo QRS. Y en la relajación del ventrículo, la repolarización ventricular, la onda T. ¿Correcto? La onda T. ¿Ya? Esto es importante, recordemos al menos. ¿Qué alteraciones nosotros tenemos en la onda T? Vamos a ver acá. Cuando esta onda T la tenemos simétrica, bien simétrica, lo principal, aumento del potasio, hiperpotasemia. O hay una isquemia miocárdica.
no hay un riego sanguíneo adecuado, está habiendo un proceso de una isquemia, ¿ya? Pero cuando la onda T se vuelve opuesta, por ejemplo, el QRS, tenemos un QRS hacia arriba y luego la onda T la tenemos hacia abajo, ahí es una hipertrofia ventricular. Luego puede haber un bloqueo de rama también. Ahí está resumido para ustedes, ¿ya? Pasemos al segmento PQ o segmento PR, Como les dije, es una onda isofásica neutra, ¿ya? Ahí lo tenemos, es el segmento, ahí está. Entonces es un periodo de inactividad entre la contracción auricular y la contracción ventricular, ¿ya? Por eso se le conoce como un periodo isoeléctrico, neutro, ¿ya? El segmento ST que nosotros lo vamos a ver, aquí lo tenemos, es entre el QRS y la onda T, ¿ya? Media entre la activación de la repolarización y ventricularización ventricular. O sea, el QRS es la despolarización, ¿ya? Y el segmento T es la repolarización ventricular. También es un periodo isoeléctrico, una onda neutra, ¿correcto? Ya. ¿Qué alteraciones nosotros podemos tener en el segmento ST? Cuando este segmento ST no está a nivel, no está a nivel, o sea, es una onda creciente, supradesnivel, está creciente, los diagnósticos hipotéticos tenemos acá. ¿Ya? Hay una lesión miocárdica. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿A qué se debe? O sea, significa que el propio miocardio ventricular, entre el periodo de la contracción y la relajación, o sea, la despolarización y la repolarización, ¿qué está sucediendo? No está bien un buen proceso de cambio, de migración de cargas. Y esto se debe principalmente a que hay bloqueo de las ramas. ¿Ya? Ahora, cuando la onda, el segmento ST está hacia abajo, es una infradesnivel, también, de igual manera, es bloqueo de ramas o puede haber una intoxicaciones. Eso es importante. O sea, las alteraciones principales del ST se deben a lesiones de la propia pared ventricular. Acá tenemos el segmento TP, ¿ya? El segmento TP que lo mencionamos. Es el periodo que media entre dos ciclos cardíacos. Todo este es un ciclo cardíaco y acá tenemos todo esto es el otro ciclo cardíaco, el segmento TP, ¿ya? ¿Y qué nos indica esto? Esto tiene que ser una onda isoeléctrica, su duración depende de la frecuencia cardíaca. Cuando nosotros, por ejemplo, tenemos una taquicardia, ¿ya? Este segmento TP es casi nulo, porque los complejos QRS están muy pegados. Pero si tuviéramos una bradicardia, entonces los segmentos QRS, las ondas QRS son bien separadas, muy separadas son. Entonces el segmento TP se vuelve alargado, ¿ya? Está relacionado entonces con la frecuencia cardíaca. Por eso se dice inversamente proporcional, ¿ya? A mayor frecuencia cardíaca, o sea, mayor taquicardia, hay estatus de taquicardia, este TP desaparece prácticamente. Pero si hay una bradicardia, disminuye la frecuencia cardíaca, si disminuye la frecuencia cardíaca, pues el segmento TP aumenta. Por eso dice inversamente proporcional, a eso se refiere. ¿Ya? Tenemos el punto J. El punto J es el punto de unión entre el QRS, acá lo tenemos, y el segmento ST. Este es el punto J. ¿Ya? Es isoeléctrico, claro, lo tenemos, miren. Acá el punto J, isoeléctrico. Tenemos el otro, el intervalo PQ o el intervalo PR. También. Ya, va desde el inicio, acá, desde el inicio de la onda P hasta el inicio del QRS. ¿Correcto? ¿Cuánto dura? Ahí lo tenemos. Y lo que es importante recordar con los deportistas, este rendimiento va a aumentar. ¿Ya? El corazón, recuerden, de los deportistas olímpicos es más desarrollado, entonces se enlentece el periodo de la contracción auricular y la fase entre auricular y ventricular se hace un poco más alargada. Es por eso que este intervalo PQ o PR se hace más largo. ¿Qué alteraciones tenemos? Cuando tenemos un PR largo, el bloqueo auriculoventricular, o sea,
en la contracción entre la aurícula y el ventrículo, el paso eléctrico no se está dando. Entonces, como no se está dando, demora en que aparezca la onda QRS. Demora. El complejo QR se demora. ¿Por qué? Porque habrá bien un bloqueo auriculoventricular. Pero si este PR es corto, casi nulo, ¿ya? Entonces esto obedece a un síndrome de una preexcitación ventricular. ¿Ya? También recordemos eso. El intervalo QT, acá lo tenemos, el intervalo QT. Este intervalo QT es el segmento que nosotros tenemos desde el inicio del QRS hasta el final de la onda T. Ya, aquí. Mide la mitad del espacio RR, su duración depende de la frecuencia. Ya, vamos a ver un ejemplo del intervalo QT en relación con la frecuencia cardíaca. Por ejemplo, miren, una frecuencia cardíaca de 120, el QT es 0,30, pero si nosotros hacemos una bradicardia 60, el QT va aumentando. Ya, entonces vemos la proporcionalidad como se está dando. ¿Este QT presenta alteraciones? Claro. Si tenemos acá, por ejemplo, un QT que es corto, ya, un QT corto, ya estamos hablando nosotros de activaciones de calcio, una hipercalcemia. Hay taquicardia, puede ser adrenalina, o el cuadro está unhipóxica, por ejemplo, ¿ya? Pero si el QT se encuentra largo lo tenemos largo, ¿ya? Significa que nosotros hablamos del contrario, ausencia o disminución de iones calcio, hipocalcemia, ¿ya? Hipocalcemia, en el alcoholismo también, ¿ya? O pacientes hacen hipotermia. Ahora, en la frecuencia cardíaca, para nosotros calcular la frecuencia cardíaca en esto, vamos a ver la siguiente fórmula facilito, 1500 entre los milímetros del espacio RR. ¿Ya? Vamos a ver, 1500. Por ejemplo, acá. Bueno, obviamente en las arritmias este espacio se hace irregular. No se puede calcular muy bien. Vamos a ver acá. Por ejemplo, una frecuencia normal de 60 a 100. ¿Ya? Tenemos, por ejemplo, acá, miren, el marcapaso. Esa es una R. Medimos la onda RR. Equidistantes. ¿Qué pasa si entre RR medimos una distancia y aquí entre RR medimos otra distancia? No es un ritmo regular, es un ritmo irregular. Y al decir ritmo irregular, hablamos de una arritmia. ¿Ya? Por eso, siempre los espacios RR tienen que estar equidistantes. ¿Ya? Equidistantes. A ver, en este siguiente electrocardiograma cardíaca, en este tenemos, a ver, no olvidemos, 1500 entre el RR. ¿Cuándo tenemos acá? A ver, 5, 10, 15, 20, 22. Ahí está, lo tenemos. Acá igual. 5, 10, 15, 20, 22. Mire, cada uno tiene 5. 5, 5, 5. Ya, entonces medimos entre RR, acá entre R y R, 22 cuadraditos. Entonces 22. 1500 entre 22. Así lo medimos. Aproximadamente 68 latidos por minuto. ¿Ya? De la forma práctica de verlo en el electrocardiograma. Ahora, cuando nosotros hablamos de la hipertrofia de estas cavidades por la aurícula,